Bienvenidos a The Debate. Hoy ponemos el foco en el trabajo social clínico. Es esa práctica especializada que actúa justo en la frontera, en ese espacio crítico donde una persona interactúa con su entorno buscando al final mejorar su bienestar psicosocial. Y a pesar de que es una disciplina cada vez más consolidada, su identidad sigue generando, una tensión fundamental. La pregunta que vamos a desgranar hoy, basándonos en el material que hemos analizado, es la siguiente. ¿Tiene el trabajo social clínico un enfoque y unas herramientas que lo hacen verdaderamente único, distinto a la psicología clínica? ¿O por el contrario, su creciente interés por la psicoterapia está en realidad borrando esas fronteras? Pues yo me inclino más a pensar que la especialización clínica, que es muy valiosa, no digo que no, corre el riesgo de solaparse tanto con la psicoterapia que podría estar diluyendo su misión original. Ese enfoque en la justicia social, en las estructuras que generan el malestar. Yo, en cambio, voy a defender que el trabajo social clínico es la evolución natural y madura de la disciplina. Argumentaré que tiene una identidad propia y muy sólida, fundamentada en el paradigma de persona en su ambiente, y que eso, precisamente eso, lo distingue claramente de cualquier otro enfoque clínico. A ver, mi postura es que el trabajo social clínico es una especialidad con una identidad bien definida. No es, para nada, una simple imitación de otras profesiones de salud mental. Su base, el principio que lo guía todo, es el paradigma persona en su ambiente. Este enfoque es holístico, se niega a analizar a la persona como una pieza aislada. La entiende dentro de sus circunstancias, de sus relaciones, de su contexto. Y esto, choca de frente con el enfoque más micro de la psicología, que tiende a centrarse en los procesos mentales internos, o con el enfoque biológico de la psiquiatría. Como lo define el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, es una práctica especializada y terapéutica. Esa dualidad es su mayor fortaleza, no su debilidad. Es la evolución lógica de lo que Mary Richmond llamó ya en 1917 el diagnóstico social, que buscaba mejorar la personalidad a través de, y cito, ajustes entre el hombre y su ambiente. Por tanto, usar la psicoterapia no es robar una herramienta ajena, es incorporar un instrumento necesario para abordar el conflicto psicosocial de una forma completa. Entiendo perfectamente esa narrativa de la evolución, de verdad, pero yo veo un peligro real de que la profesión pierda su esencia, de que su identidad se diluya. Es que al adoptar el lenguaje y las funciones de la psicoterapia, los límites se vuelven muy borrosos. Un ejemplo claro. La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos define la práctica clínica como el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades mentales. Esta descripción es prácticamente idéntica a la que podría dar cualquier asociación de psicólogos clínicos. No es casualidad que el propio material que analizamos dedica un apartado completo a límites y fronteras profesionales. Si las fronteras estuvieran tan claras, no haría falta dedicar tanto esfuerzo a defenderlas, ¿no? Y seamos sinceros, modelos como la terapia narrativa o la sistémica no son exclusivos del trabajo social clínico, son marcos compartidos por muchísimas escuelas de psicoterapia. El verdadero riesgo para mí es que al centrarnos tanto en tratar el malestar del individuo, nos olvidemos de nuestra misión histórica, cuestionar y cambiar las estructuras sociales que generan ese malestar en primer lugar. Es un buen punto de partida para el análisis. Mencionas la falta de fronteras, pero yo creo que la frontera más clara es precisamente ese paradigma de persona en su ambiente. Es lo que nos hace distintos. Un trabajador social clínico no se limita a escuchar lo que pasa dentro de la mente de una persona. Está entrenado para analizar y, sobre todo, para movilizar los recursos que hay en su entorno. Un momento, pero ¿de verdad crees que un buen psicólogo clínico ignora por completo el entorno del paciente? Obviamente le preguntará por su familia, su trabajo, sus problemas económicos. Sí, pero preguntar no es lo mismo que intervenir. Ahí está la clave. El psicólogo lo considera como parte del contexto del problema. El trabajador social clínico, en cambio, tiene las herramientas y el mandato para actuar sobre ese entorno. No es solo contexto, es parte del campo de intervención. Imagina un caso práctico, una adolescente ingresada por un trastorno alimentario. El psicólogo clínico se centrará, y con toda la razón, en la distorsión de la imagen corporal, en la terapia cognitivo-conductual, en la dinámica intrapsíquica.
El trabajador social clínico hace eso, sí, pero además su trabajo es salir de la consulta. Es hablar con el instituto para entender la presión social, es analizar la dinámica en la mesa durante la cena familiar, es coordinarse con los servicios sociales del barrio para ver si hay recursos, es entender si la familia tiene acceso a alimentos saludables. Su campo de acción se expande mucho más allá de las 4 paredes de la terapia. Ese es un ejemplo ideal, claro, en un entorno con recursos, como un hospital bien dotado. Pero seamos realistas, ¿qué pasa con la práctica privada? ¿Qué es un modelo en auge? Como se señala en el análisis del caso de Puerto Rico, la práctica clínica privada florece como respuesta a la crisis del sector público, bajo un modelo neoliberal. Y en ese modelo, donde cobras por una sesión de 50 minutos, ¿cuánto de ese enfoque macro sobrevive? El ambiente corre el riesgo de convertirse en un simple telón de fondo, en algo que se menciona en la terapia, pero en un objetivo de cambio real. La acción comunitaria no genera ingresos por sesión. Lo que se prioriza, casi por necesidad, es el alivio del malestar individual para que el cliente sienta que la terapia funciona y vuelva la semana que viene. El sistema al final te empuja a un modelo individualista. Entiendo el argumento, pero discrepo en la conclusión. Que la práctica se adapte a un contexto de mercado no anula su base teórica. Incluso en una consulta privada, el diagnóstico que se realiza es fundamentalmente diferente. Y aquí es donde el concepto de diagnóstico social se vuelve crucial. Un diagnóstico psicológico podría concluir: trastorno de ansiedad generalizada. Un diagnóstico social o biopsicosocial va mucho más allá. Dirá: cuadro de ansiedad generalizada exacerbado por una situación de precariedad laboral, una vivienda inestable y la falta de una red de apoyo sólida tras una migración reciente. ¿Ves la diferencia? El problema no está solo dentro de la persona, sino en la interacción de esa persona con su mundo. Por tanto, la solución no puede ser únicamente hablar. La terapia se convierte en la herramienta para fortalecer a esa persona, para que pueda navegar, gestionar y, en última instancia, cambiar esas condiciones externas. Y ahí es donde volvemos al centro de mi preocupación. En el momento en que la psicoterapia se convierte en la herramienta principal para que la persona navegue su entorno, ¿no se está convirtiendo también en el destino final de la intervención? El Consejo General del Trabajo Social en España llega a reivindicar que el trabajo social clínico es una práctica psicoterapéutica. Para mí, esa afirmación es el corazón del problema. Si nos definimos por la misma herramienta que la psicología, perdemos nuestra especificidad. Fíjate, no es una casualidad que la Clasificación Europea de Ocupaciones, la ESCO, distinga claramente entre la ocupación de trabajador social clínico y la de psicoterapeuta. Sugiere que, aunque estén relacionadas, no son la misma cosa. Si usamos la misma herramienta principal, ¿qué nos diferencia en el día a día? Es que la diferencia no está en la herramienta, sino en el propósito con el que se usa. Un martillo es un martillo. Un carpintero lo usa para construir una casa y un escultor para crear una obra de arte. La herramienta es la misma, el proyecto es radicalmente distinto. Nuestro proyecto, enmarcado en ese diagnóstico social, es siempre más amplio. La psicoterapia es el medio para abordar lo que llamamos el conflicto social, ese malestar que surge del choque entre el individuo y su entorno. Nunca es un fin en sí misma. Por ejemplo, al usar una técnica como la terapia narrativa, un psicoterapeuta puede ayudar a una persona a reescribir la historia de su trauma. Un trabajador social clínico hace eso, claro, pero además conecta esa nueva narrativa con acciones concretas. Cómo esa nueva historia te ayuda a relacionarte de forma diferente con tu familia, a buscar un nuevo trabajo, a unirte a un grupo de apoyo. La terapia se ancla siempre en la realidad social. Entiendo la analogía del martillo, sí, pero en la práctica, si toda tu formación de posgrado se centra en aprender a usar martillos cada vez más sofisticados y tu legitimidad profesional depende de lo bien que manejes ese martillo, pues es inevitable que acabes viendo todos los problemas como clavos. La conexión con la acción concreta en la comunidad se vuelve cada vez más teórica, más tenue. Y eso me lleva a otra cuestión, la acreditación. Mencionas la necesidad de una formación rigurosa, pero si el marco es tan único y distinto, ¿por qué esa necesidad constante de crear sistemas de acreditación paralelos? ¿Es una búsqueda de identidad o es una búsqueda de legitimidad? Yo lo veo claramente como una señal de madurez y de fortaleza. La creación de sistemas de acreditación propios, como el que ha desarrollado el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, con sus diferentes niveles, practicante, especialista, mentor, no es una reacción defensiva. Es la formalización de una especialidad que ya existe y que es compleja. Es una forma de decir, esto es lo que hacemos,
requiere una formación de posgrado muy específica y rigurosa, y vamos a garantizar un estándar de calidad para proteger a los usuarios. Se asegura que la persona que se acredita como clínica tiene las competencias terapéuticas, sin haber perdido esa perspectiva social integral. Es un paso lógico en la consolidación de cualquier especialidad. Es una argumentación convincente, sí, pero yo lo veo desde el ángulo opuesto. ¿No surge precisamente esa necesidad de crear tus propios sistemas de acreditación porque no se encuentra un encaje claro en el marco legal y sanitario general? Los psicólogos clínicos y los psiquiatras ya tienen sus roles perfectamente definidos y reconocidos. El trabajo social clínico parece estar en una lucha constante por definir su espacio. Los ejemplos históricos del material lo demuestran. En Chile, la práctica clínica se vincula a la reparación de traumas políticos, una función muy específica. En Estados Unidos, en cambio, se consolida como una profesión de salud mental regulada, pero con funciones que a menudo son indistinguibles de las de otros terapeutas. Esta diversidad no me parece un signo de una identidad universalmente clara, sino de una búsqueda constante de un lugar en el sistema. La acreditación, desde mi punto de vista, parece más una respuesta a esa ambigüedad fundamental que la culminación de una identidad ya resuelta. Es, si me apuras, un intento de construir un castillo en un territorio cuyas fronteras todavía se están disputando. Veo por qué lo enmarcas así, pero para mí esa diversidad histórica es otra prueba de la fortaleza y la flexibilidad de la disciplina, de su capacidad para adaptarse y dar respuestas específicas a las necesidades de cada contexto sin perder su núcleo. Esa capacidad de operar en la frontera entre lo psíquico y lo social es precisamente lo que la hace tan valiosa. ¿Pero a qué coste? El riesgo es que, en esa adaptación, especialmente a un mercado de la salud mental cada vez más privatizado e individualista, el componente social se quede en el nombre y no en la práctica. Se corre el riesgo de enseñar a la gente a nadar mejor en aguas contaminadas en vez de dedicar los esfuerzos a limpiar el río. Y esa, históricamente, era la misión del trabajo social. Tras este análisis, mantengo firmemente mi posición. El trabajo social clínico posee una identidad única y consolidada. Su gran valor, su elemento diferenciador, es esa capacidad para integrar lo psíquico y lo social. No abandona la perspectiva del entorno, sino que la convierte en el eje de su intervención, usando herramientas terapéuticas de forma estratégica. El paradigma persona en su ambiente no es un eslogan, es una guía metodológica real que lo distingue de manera fundamental y lo hace insustituible. La especialización, la acreditación, no son signos de debilidad, sino la prueba de su evolución hacia una mayor rigurosidad y eficacia. Por mi parte, y aunque reconozco el enorme valor de la intervención clínica, sigo viendo una tensión que no se ha resuelto. El riesgo de que el brillo de la psicoterapia termine por eclipsar el compromiso histórico de la profesión con la justicia social es muy, muy real. La disciplina tiene que estar siempre vigilante para que su evolución no la arranque de sus raíces. El objetivo no debería ser convertirse en un actor más dentro del sistema de salud mental, sino seguir siendo lo que siempre fue, un agente que busca transformar el sistema social, que atiende al individuo para poder cambiar la estructura, y no solo para que el individuo se adapte mejor a ella. Queda claro que la definición de estas fronteras profesionales es un proceso vivo y, en constante debate. La tensión entre la intervención directa sobre el malestar individual y la acción sobre las causas estructurales que lo provocan seguirá siendo, sin duda, un punto central de reflexión para la profesión en los próximos años. Efectivamente. Y la riqueza del material analizado demuestra precisamente eso, cómo los distintos contextos sociopolíticos, desde España hasta Estados Unidos o Latinoamérica, continúan moldeando la práctica y la identidad de esta disciplina, que navega de forma constante y necesaria en ese espacio complejo entre la persona y su mundo.